Tus manos me hicieron y me formaron. Instrúyeme y aprenderé tus mandatos. Me miran los que te respetan y se regocijan, porque he confiado en tu palabra. Señor, bien sé que tus mandamientos son justos, que con razón me has humillado. Que tu amor sea mi consuelo, según lo prometiste a tu siervo. Que me alcance tu compasión y viviré, porque tu ley es mi delicia. Sean confundidos los orgullosos que me calumnian. Yo meditaré tus decretos. Vuelvan a mí los que te honran, que conozcan tus preceptos. Sean mi corazón íntegro en tus normas. Así no quedaré avergonzado. Salmo 119, 73 al 80. Queridos hermanos, bienvenidos a este día número 10 de nuestro mes de la Biblia. Vemos ahora los libros apócrifos. Ese término de apócrifo procede del griego apócrifos, que significa literalmente algo que está escondido, oculto, secreto. Actualmente esa palabra o el término apócrifo tiene más bien el sentido de no canónico, es decir, un concepto que queda relacionado con el aspecto de no eclesial y también con alguna denotación o alguna característica de algo herético o algo inventado, algo legendario, algo fantasioso, o con cierta sospecha de que es más bien algo ficticio, alguna fábula, alguna cuestión así. Pero técnicamente se refiere propiamente a libros no canónicos, no reconocidos por la Iglesia. Los libros apócrifos son, por tanto, aquellos que de alguna manera en los primeros años quisieron equipararse a los libros bíblicos, pero no fueron reconocidos como inspirados. Por lo tanto, no son considerados canónicos. Hemos compartido ya los libros apócrifos son aquellos que no han sido reconocidos, y la Iglesia a aquellos reconocidos les llamó libros canónicos, deuterocanónicos a los que fueron reconocidos en un segundo momento. Todos los que quedaron fuera, pues son llamados libros apócrifos. Los protestantes a estos libros apócrifos le llaman pseudoepígrafos. El día de ayer comentábamos que a los libros que nosotros católicos llamamos deuterocanónicos, los protestantes les llaman apócrifos. Pero a los que nosotros llamamos apócrifos, ellos les llaman pseudoepígrafos. Simplemente para que ustedes, cuando buscan alguna literatura, sepan también la distinción de esta terminología. Hay una gran variedad de libros apócrifos. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento hay libros narrativos, el libro de los jubileos, de los más nombrados o más conocidos, la carta de Aristeas. Ahí es donde se menciona aquella leyenda de la traducción de los 70 o por qué se le llama los 70. También la vida de los profetas, las vidas de Adán y de Eva, la ascensión de Isaías, la escala de Jacob, entre otros. Hay muchos
pero más conocidos estos. También hay otros libros apócrifos del Antiguo Testamento en forma de testamentos. Hay testamento de Adán, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 3 patriarcas o de los 12 patriarcas, testamento de Moisés, testamento de Salomón. De entre ellos, pues los más conocidos, el testamento de Abraham, el testamento de los 12 patriarcas. Hay libros apocalípticos también del Antiguo Testamento, no reconocidos. Hay de Adán, de Sem. Los más conocidos es el libro de Enoc, apocalíptico, el Apocalipsis de Elías, pero hay también de Ezequiel, hay de Esdras, hay de Sofonías, etc. Hay otros libros apócrifos que son en forma de salmos u oraciones, como un libro propio que tiene 5 salmos de David, pero que no están en la Biblia, o salmos de Salomón, otro muy conocido, odas de Salomón, que por ejemplo, está en la Biblia de los 70, oración de Manasés, es decir, en formas de salmos. También hay libros sapienciales del Antiguo Testamento. El 3 y 4 de Macabeos son más sapienciales. Ajicar, el Pseudo, Fosílides, Menandro, un libro siriaco. Es decir, hay muchos libros del Antiguo Testamento, narrativos, proféticos, apocalípticos, etc. Y bueno, también hay libros apócrifos, es decir, no reconocidos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el origen primero de estos libros apócrifos del Nuevo Testamento? ¿Hay algún grupo de libros que tratan de rellenar algunas lagunas que dejaron los textos canónicos? Por ejemplo, casi no sabemos mucho de la Virgen María. Casi no sabemos mucho, por ejemplo, de San José o de situaciones de Jesús de la infancia. Es decir, hay cosas que no sabemos de él. Entonces, una serie de libros apócrifos trataba como que de ir rellenando algunas lagunas. Otra serie de libros tienen su origen más bien en grupos heréticos, gnósticos, que quieren rivalizar con los libros canónicos. Y esos fueron escritos para legitimar aquellas doctrinas heréticas o doctrinas gnósticas. Hay otros textos, por ejemplo, que son más tardíos, que más bien tienen su origen en el sentido teológico o apologético, que trataban de resolver algunos problemas que ya se iban dando en algunas comunidades cristianas. Por ejemplo, el problema de la divinidad de Cristo, el problema de la maternidad divina de María, o la virginidad de María, algunas cuestiones doctrinales. Entonces, hay algunos textos apócrifos que van surgiendo también con este sentido de tratar de dar respuesta a algunos pasajes de estos. Aún así, sea aquellos que tratan de rellenar algunas lagunas, sea aquellos que tratan de dar alguna respuesta teológica o apologética, pues la Iglesia, siguiendo algunos criterios, no los ha considerado como inspirados o canónicos, por lo tanto, quedaron fuera de esa lista. Entre el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, evangelios. Hay evangelios de la infancia de Jesús, más conocido el protoevangelio de Santiago, el evangelio de la infancia según Tomás, o el evangelio del pseudo Mateo,
son de los más conocidos que hablan de la infancia de Jesús. Hay también evangelios de la resurrección, por ejemplo, el evangelio de Bartolomé, el evangelio de Nicodemo o el evangelio de Pedro, es decir, este evangelio de Pedro también muy conocido. Hay evangelios que de alguna manera tuvieron su origen entre comunidades judeocristianas, el evangelio de los ebionitas o el evangelio de los nazarenos o el evangelio de los hebreos. Hay diálogos de Jesús resucitado, por ejemplo, un apócrifo de Juan, es decir, diálogos que tiene Jesús con los apóstoles, el diálogo con María, epístola apostolorum, es decir, como epístola a los apóstoles, un libro que se llama Sofía Jesucristi, sabiduría de Jesucristo. Entonces presentan en forma de ciertos diálogos que tuvo Jesús con personajes después de su resurrección. Y hay un grupo de evangelios, los que decíamos también hace un momento, que tienen su origen en esas comunidades heréticas gnósticas que fueron totalmente rechazados por la iglesia, son evangelios gnósticos, evangelios encontrados en Nag Hammadi, evangelio de la verdad, evangelio de Tomás, evangelio de Judas y recientemente otro que ha sido encontrado, evangelio de la Magdalena. Es decir, estos evangelios son siempre con esa tendencia gnóstica, herética, que la iglesia desde un principio pues rechazó. También hay hechos de los apóstoles. Tenemos en la Biblia solamente uno, Hechos de los Apóstoles, pero hay apócrifos como Hechos de Pedro, Hechos de Pablo, Hechos de Andrés, Hechos de Juan, Hechos de Tomás. Hay cartas, carta a los laodicenses, carta del pseudo Tito, carta apócrifa de Santiago, o sea, otra de Santiago, carta de Pedro a Felipe. Hay también apocalipsis, como el apocalipsis de Pedro, el apocalipsis de Pedro, pero en lengua copta, apocalipsis de Pablo, también en lengua copta, otro Pablo eclesiástico, otro apocalipsis de Santiago, pero también de esta tendencia gnóstica. Entonces, hay una variedad de estos libros apócrifos. La cuestión es, ¿nosotros podemos leer estos libros apócrifos? No hay ningún problema, siempre y cuando sepamos darle el valor que tienen. Nosotros tenemos los libros canónicos, que son regla de fe, de vida, los que tenemos en la Biblia. Estos libros no hay que leernos con el mismo valor de los libros canónicos. Podemos leerlos para conocer algo de historia, algo de la lengua de ese tiempo, algo de las costumbres, algunas cuestiones la iglesia ha tomado de estos libros, pero que no tienen nada que ver con la fe, cuestiones secundarias. Los nombres de los papás de la Virgen María, Joaquín y Ana, los nombres de los ladrones crucificados con Jesús, Dimas y Gestas, los nombres de los magos, Melchor, Gaspar, Baltasar, etcétera. Muchas cuestiones, la tradición de la iglesia los ha tomado de ahí, pero son cosas secundarias que no interfieren en la fe. Entonces, para una cuestión o un valor histórico, es decir, de conocer algo de las costumbres o un valor lingüístico, literario, algo se pueden leer, pero no tomarlos como regla de fe o decir esto es verdadero lo que está ahí. No, son muchas cosas fantasiosas o que no propiamente corresponden a la tradición de la iglesia.
Pues queridos hermanos, muchas gracias. Les esperamos en la siguiente. Que Dios les bendiga abundantemente en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.